Bueno, el tema de hoy va a ser isoinmunización RH y del grupo ABO. Es un tema muy bonito y espero que me comprendan claramente. La isoinmunización materno-fetal al final es una incompatibilidad sanguínea, ¿no? ¿Sanguínea entre quién? Entre la madre y entre el feto. Esa isoinmunización puede ser del grupo ABO. Puede ser isoinmunización del grupo o del factor RH, o puede ser de algunos anticuerpos irregulares que no son RH. Entonces, esos tres caminos puede haber para hacer isoinmunización o para hacer incompatibilidad sanguínea. Entonces, vamos a ir explicando cada uno de ellos. Por un lado tenemos el esquema de la placenta. Al medio tenemos al bebé, al feto por un costado, y por el lado izquierdo tenemos a la madre, ¿no? En esa placenta es donde va a haber el intercambio de sangre, ¿no? Entonces, ese intercambio de sangre que se realiza en la placenta es el que va a hacer que el sistema inmune de la madre empiece a reaccionar. Entonces, en el caso de la incompatibilidad del grupo ABO, la madre tiene que ser grupo O. ¿Por qué tiene que ser la madre grupo O? Porque la madre con grupo O fabrica inmunoglobulinas anti-A y fabrica inmunoglobulinas anti-B. Entonces, en el siguiente esquema vamos a aclarar más eso. Entonces, conclusión de esta primera lámina, ¿qué es? Que tiene que haber madre y tiene que haber el producto con grupos sanguíneos diferentes. Porque si el producto es grupo O y la madre es grupo O, no pasa nada. A ver, vamos a borrar esto. Entonces, para que haya incompatibilidad de grupo ABO, el glóbulo rojo fetal necesariamente tiene que ser del grupo A, o tiene que ser del grupo B, o tiene que ser del grupo AB. En el esquema abajo a la derecha, ustedes ven los glóbulos ahí, grupo A, dice grupo B, grupo AB, grupo O. Entonces, ustedes ven en la membrana están los antígenos A, entonces se llamará del grupo A. Donde dice grupo B, en la membrana están los antígenos del grupo B. Entonces, ese producto será del grupo B. En el otro, en la membrana están los antígenos A y B. Entonces, e- ese producto tendrá el grupo AB. Pero si el grupo es O, fíjense bien, no tiene antígenos. Entonces, si la madre es O y el producto es O, como no hay antígenos, no va a pasar absolutamente nada. Pero basta que la madre sea grupo O y el producto tenga el grupo A, el grupo B o el grupo AB, entonces se van a formar inmunoglobulinas anti-A o inmunoglobulinas anti-B. Y eso es lo que va a producir que se destruya el glóbulo rojo, produciendo hemólisis. Cuando sucede ese problema de incompatibilidad del grupo ABO, ¿qué cosa va a pasar cuando se destruyen los glóbulos rojos? Hemólisis, ¿no? Entonces, al haber hemólisis va a dar dos consecuencias. Por un lado va a haber anemia y por otro lado se va a empezar a cargar de bilirrubina
el producto. Entonces, hiperbilirrubinemia y anemia. Pero, acá hay un pero. La incompatibilidad de grupo ABO no produce anemias súper severas. O sea, es raro que tenga una anemia tan severa que pueda matar al feto. Entonces, rara vez se utiliza exsanguinotransfusión. En estos casos de incompatibilidad de grupo ABO, cuando el bebé está un poco ictérico, lo que se usa es fototerapia. ¿Qué más podemos hablar de esta lámina? La bilirrubina que da la destrucción de glóbulos rojos, como no es tan severa, no produce altos índices de bilirrubina. Entonces, es muy raro que se produzca el kernicterus, ¿no? Es muy raro, que sí vamos a ver cuando hay incompatibilidad del factor RH. Cuando tenemos la incompatibilidad de grupo ABO, ¿qué cosa nosotros tenemos que hacer, no? Como una prevención. Nosotros tenemos que hacer, toda madre tiene que tener control prenatal, donde sea, esté en la sierra, en la selva, en la posta, en el hospital. O sea, no me cabe en la cabeza que una mujer que está embarazada no pueda tener grupo sanguíneo. Sería un descuido grande del personal de salud. Sí se puede y tenemos los recursos. Además, se debe hacer CUMS indirecto, ¿no? Indirecto porque se le hace a la madre. ¿Y qué cosa vamos a buscar con el CUMS indirecto? Vamos a buscar si tiene elevados índices de inmunoglobulina anti-A o elevados índices de inmunoglobulina anti-B. Entonces, se dice que con diluciones mayor a 32, ya uno dice, no, aquí hay problema de isoinmunización o incompatibilidad de grupo. Entonces ya tenemos que tener los cuidados necesarios, ¿no? Entonces, conclusión, en el control prenatal, su grupo factor RH, hay que hacer su curso indirecto y ver si califica o no con niveles de inmunoglobulinas elevados. Por otro lado, tenemos la isoinmunización por RH, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Ustedes ven en el esquema, ven claramente la madre RH negativo. Necesariamente la madre tiene que ser RH negativo. Y necesariamente el producto tiene que ser RH positivo. Porque si la madre es negativo y el producto es negativo, no va a pasar nada. Si el producto es positivo y la madre es positivo, tampoco va a pasar nada. Entonces tiene que ser diferentes para que haga isoinmunización. Entonces, ¿qué cosa sería la isoinmunización? Sería, ¿no?, lo que hemos escrito ahí: incompatibilidad entre los anticuerpos maternos, forma anticuerpos la madre, y los eritrocitos fetales, ¿no? Entonces, si esos no son compatibles, ¿qué cosa va a producirse? Hemólisis fetal. Entonces, en el control prenatal lo que nosotros tenemos es que detectar eso, detectar su grupo ABO, si son compatibles con el producto, y detectar si el factor RH es negativo. ¿Para qué? Para poderle aplicar la inmunoglobulina, ¿no?, anti-RHD, que ya vamos a ver en alguna de las láminas. Entonces, volvemos al esquema que ya hemos visto al inicio. Tenemos los glóbulos rojos ahí, grupo A, grupo B, grupo AB, grupo O. Entonces, los antígenos se ubican en las membranas, ¿no?
En la membrana se ubican los antígenos, ¿no? A, B, AB, etcétera. Así como se ubican en la membrana, también el factor RH también se ubica en la membrana. Entonces es una proteína de la membrana del glóbulo rojo. Y no es que solamente hay un RHD. Ustedes ven los tipos, ¿no? Hay C, hay D, hay E minúscula, hay C, ¿no? Estos antígenos RH de membrana. También hay otras proteínas que están en la membrana que no son RH, que también pueden producir problemas de inmunización, a veces en menor grado, como el Lewis, el Kell, Duffy, MNS y otros más, ¿no? Entonces, el que más estudiado está y más implicado está en la incompatibilidad, en la isoinmunización RH, es el antígeno RHD. Ahora, ¿qué más tenemos que ver acá? Tenemos que ver en el esquema, ahí está muy claro el esquema que hemos puesto. Tenemos la madre y tenemos el producto. ¿Y qué tenemos al medio? Tenemos la placenta, ¿no? En la placenta es donde se va a producir el intercambio de sangre se va a producir en la placenta. Ese intercambio de sangre que se produce en la placenta es el que va a hacer que la madre produzca anticuerpos. ¿Para qué? Para que después, si no son compatibles con el producto, van a empezar a hacer el problema de isoinmunización en el feto. Entonces, ¿qué cosa va a isoinmunizar? ¿Qué cosa acelera la isoinmunización? Ustedes están viendo ahí, el parto es un causante de la isoinmunización. ¿Por qué? Porque en el parto hay presión, hay contracción. Eso va a producir que ese proceso se acelere. En el parto se va a desprender la placenta y al desprenderse la placenta, al irse rompiendo de a poco, va a haber un intercambio entre madre y feto. ¿Qué más va a producir que se produzca esas alteraciones? Una amenaza de aborto. En la amenaza de aborto también se va a producir intercambio de sangre ahí en la placenta, porque hay desprendimiento pequeño de la placenta, ¿no? Hay el hematoma subcorial, eso que se habla mucho. Cuando hay una placenta previa, lógico, se rompe el parte de la placenta o en el DPP hay sangrado y ese sangrado está en intercambio en la placenta donde la madre va a captar eso y va a producirse anticuerpos. Al hacer una amniocentesis, uno introduce la aguja y puede pinchar vasos sanguíneos del producto y eso también va a producir que la madre inmediatamente detecte que es otro tipo de glóbulos rojos, ¿no? De otro RH. En el traumatismo abdominal, igual, un accidente de tránsito, puede haber rotura de placenta, se intercambia sangre. En las versiones cefálicas externas, ¿no? En la sierra se hace mucho esto, en la selva se hace tratando de que la comadrona trata de girar al producto para que se acomode.
y lo que va a ocasionar es que se pueda desprender un pedazo de placenta y el intercambio se realice. El embarazo ectópico también. Entonces, como ustedes ven, hay muchas causas donde la madre puede estar expuesta a ese contacto con la sangre fetal y eso va a producirle la isoinmunización. Siempre habrán escuchado, dice, las historias son así. La señora ha dado a luz, esta señora ha dado a luz, su bebé ha salido muy bien, ella es RH negativo, su bebé salió muy bien, no le pasó nada. Y para el segundo embarazo, el bebé se murió dentro, un óbito. ¿Qué cosa pasó? El problema es que esta señora en el primer embarazo se ha inmunizado ya. Ha habido una respuesta inmunitaria, ya ha formado inmunoglobulina M. Felizmente la inmunoglobulina M es pesada, es grande y no puede atravesar la placenta. Entonces no llegó hacia los eritrocitos fetales. Entonces en el primer parto no hubo problemas. Buen peso del niño, salió muy bien, Apgar 9. El problema es en el segundo parto. En la segunda exposición, ya la madre ya no va a generar, ya la madre tiene ya la inmunoglobulina M, lo que genera ya es inmunoglobulina G. Y la G sí es muy pequeña, es inmunoglobulina, y va a atravesar la placenta. Entonces, al atravesar la placenta, va a entrar a la circulación fetal y ahí sí se va a fijar a los eritrocitos fetales y les va a causar hemólisis, ¿no? Entonces, el problema no va a ser casi para el primer parto, va a ser para el segundo parto. Entonces, vamos a hablarle un poquito de la fisiopatología. La isoinmunización puede ser leve y puede ser severa. En el intermedio pueden haber casos moderados, ¿no? Pero vamos a hablar de la leve y vamos a hablar de la severa. Entonces, en la leve, lógico, ¿quién produce todo? La hemólisis, ¿no? Hay hemólisis del sistema retículo endotelial. ¿Por qué? Pues porque empiezan a destruirse glóbulos rojos, ¿no? La hemólisis que va a producir que se libere bilirrubina. Entonces el niño va a estar con anemia y va a estar ictérico, ¿no? Y como estos casos son leves, se pueden tratar con luz ultravioleta, ¿no? Con fototerapia y con eso salen los productos, ¿no? Muy raras veces se usa exsanguinotransfusión. Esa es en la forma leve, de repente un poquito la moderada, pero viene la severa, la que es casi mortal, ¿no? Entonces, estas formas severas va a producir gran cantidad de destrucción de glóbulos rojos, gran cantidad de bilirrubina, y esa bilirrubina va a impregnar los núcleos basales del cerebro. Entonces va a producir daño neurológico permanente, o sea, ni siquiera es transitorio, daño neurológico permanente y a veces hasta muerte del producto. ¿Qué más? La anemia severa es falta de oxígeno en ese producto. Entonces el producto, el mismo organismo del feto, del recién nacido, ¿no? En este caso del feto, ¿qué cosa va a hacer? Va a hacer
que la hematopoiesis fetal aumente grandemente porque necesita compensar esa pérdida de glóbulos rojos y entonces va a aumentar la producción de eritrocitos. O sea, la anemia severa es un factor para producir eritrocitos así, aceleradamente. Y no tenemos que olvidar que en el adulto se produce por los glóbulos en los huesos, ¿no? En la médula. Pero en el feto, el hígado es el que tiene encargado de la producción de estos eritrocitos. Entonces, es tan severa y tan aguda esta destrucción de glóbulos rojos que hay que producir glóbulos rojos rápido. Se necesita rápido. Entonces el hígado toma el comando y descuida otra producción de proteínas, porque el hígado también va a producir muchas proteínas para que la presión oncótica se mantenga dentro de los vasos sanguíneos fetales y así no se escape el líquido al extracelular, ¿no? Entonces, al no haber presión oncótica, ¿qué cosa va a empezar en el producto? Va a empezar ascitis, va a empezar edema subcutáneo, derrame pleural, derrame pericárdico y además, la otra consecuencia de esto que es que el producto al estar anémico necesita compensar la llegada de oxígeno a sus órganos. Entonces, lo que hace es aumentar el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces va a haber una taquicardia compensatoria, pero esa taquicardia no va a ser unas horas, va a ser días y días y días. Y eso va a llevar al paciente, al feto, a una insuficiencia cardíaca. Consecuencia final de esto, ¿qué cosa va a ser? La hidropesía fetal, ¿no? Entonces vamos a tener a un niñito muy ictérico, a un niño con insuficiencia cardíaca, todo hinchado, con edemas por todo lado, con el hígado que trabaja insuficientemente y ya entonces el pronóstico se nos va haciendo sombrío y muchos de esos pacientes se mueren. Entonces aquí vemos el hidrops fetal, el cordón todo hinchado, edematoso, su celular subcutáneo edematoso, hinchado, testículos hinchados, ascítico, con derrame pleural, con insuficiencia cardíaca, derrame pericárdico y kernicturis a un paso de la muerte. Entonces, ¿qué cosa nosotros tenemos que hacer como médicos, no? Como médicos tenemos que hacer un buen control prenatal, su carnet, su control prenatal, pedirle en la primera consulta prenatal grupo sanguíneo ABO, hay que pedirle grupo sanguíneo RH a la madre y si es posible hay que pedirle al padre, lo cual no se acostumbra normalmente. Sería muy bueno que tenga la madre y el padre, ¿no? ¿Qué más hay que pedirle? Hay que pedirle su test de Coombs indirecto, ¿no? Hay que pedirle en el primer embarazo, hay que pedirle en el segundo embarazo, ¿no? Para nosotros poder diagnosticar rápidamente si tenemos algún problema de inmunización. ¿Cuál es el plan de trabajo con una madre de RH negativo? Tenemos que, si fuera posible, hacer el RH fetal. Entonces uno dice, bueno, si la mamá salió RH negativo, dice, bueno, hay que sacarle RH al producto para ver si es negativo también. De repente es negativo, negativo con negativo, no va a pasar nada. El problema es cómo le sacas el RH al feto. Entonces, normalmente no se hace eso en los centros, ¿no? Pero sí hay lugares donde se puede hacer amplificación
por reacción de cadena polimerasa, ¿no? En partículas del ADN fetal extraídas del plasma materno. Entonces, son pruebas de laboratorio sofisticadas donde se puede determinar el RH fetal. Entonces, si se puede, se tiene que hacer. ¿Qué más? A las gestantes hay que hacerle, a las RH negativos, hay que hacerle CUMS indirecto mensual. Mensual se le tiene que hacer este CUMS indirecto hasta la semana 28. Y a partir de la semana 28 se le tiene que hacer quincenal hasta terminar el embarazo. La mayoría de bibliografías que he revisado dice, cuando unas titulaciones son mayor a 1/16, ya estamos en riesgo. Y cuando estamos menores a 1/16, el riesgo es bajo. Entonces, no se olviden, mujeres RH negativo ahí sale monitoreando con CUMS indirecto, todo el embarazo. ¿Qué más? Se hace determinación de bilirrubina en líquido amniótico. Ahora casi ya no se hace eso, ¿no? Pero antes había que estarle haciendo amniocentesis a la madre, sacando líquido y mandando al laboratorio para ver cómo iba la curva de bilirrubina, ¿no? Ahorita hay otras pruebas más, menos invasivas, como es la evaluación de anemia fetal por Doppler de arteria cerebral media del feto, ¿no? Entonces al feto le hacen una Doppler en la arteria cerebral media. Y si eso está aumentado, ese flujo de sangre que pasa por ahí está aumentado 1,5 veces más, se dice que ese producto está con anemia. Porque el producto no va a tener anemia de la nada. Porque el producto no está sangrando, no nada. O sea, no es que se está alimentando mal, nada. O sea, la madre le produce un nivel de glóbulos rojos, como uno diría, estándar, ¿no? Para que estos productos, estos glóbulos rojos, esta hemoglobina llegue a 15 por lo menos. Entonces un producto debía tener 15, ¿no? Cuando está llegando a término, por lo menos 15 de hemoglobina. Cuando el producto está anémico, les digo, va a haber taquicardia compensatoria. Y al haber taquicardia compensatoria, el flujo de la arteria cerebral media va a estar alterado, va a estar aumentado. Entonces, cuando está 1,5 veces más aumentado, estamos frente a una anemia. También hay que hacer ecografía al feto. ¿Para qué? Para ver si hay edema subcutáneo, si hay derrame pericárdico, si hay derrame pleural, si hay ascitis. Se dice que cuando hay estas cosas, el hematocrito del producto es menos de 15. Mira, si el hematocrito es 15 dividido entre 3, es 5 de hemoglobina, de valores muy bajos. Entonces ya estamos yendo a un hidrops fetal. También se puede hacer cordocentesis, ¿no? O sea, hay que sacar sangre del cordón umbilical y ahí se puede evaluar directamente el hematocrito, ¿no? Pero tiene sus riesgos, ¿no? De causar problemas, ¿no? Porque es un método muy invasivo. Si al fin ya se hizo, también se le puede aprovechar para hacer transfusión por ahí, ¿no? Por la vena umbilical se hace transfusiones, ¿no? Ya con hematocritos menores de 30% ya se puede hacer, o sea, de 10 gramos de hemoglobina para abajo ya puede hacerse transfusión ya. Y esto se debe hacer en productos menores de 32 semanas, ¿no? O sea, si el producto tiene 28 semanas, ya se puede hacer ese procedimiento. 29 ya, 30 ya, 31 ya, 32 ya. ¿Y por qué no le hacemos al que tiene 33, 34, 35, 36? Porque esos productos ya no lo tenemos que tener dentro del vientre materno, hay que sacarlos.
¿Ya para qué lo seguimos haciendo sufrir, no? Mejor lo sacamos. Entonces terminamos el embarazo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que madurarle el pulmón con corticoides y su cesárea electiva, ¿no? Ahora, ¿cómo prevenimos? La única forma de prevenir es aplicándole inmunoglobulina anti-D, 300 microgramos, ¿no? Entonces, las condiciones para aplicarle inmunoglobulina es, o perdón, los requisitos, el- sería que este paciente tenga CUMS indirecto. CUMS indirecto, porque si no, no le podemos aplicar. Si ya está ya con hizo inmunización, ya para qué le aplicamos, ¿no? Si ya, como se dice, ya la paciente hizo la enfermedad. ¿Qué más? Si el paciente ha tenido alguna, algún evento potencialmente sensibilizante, como ya les dije, ha tenido una amenaza de aborto, ha tenido embarazo ectópico, ha tenido DPP, placenta previa, ¿no? Amniocentesis, cualquiera de esos eventos, se le tiene que aplicar la inmunoglobulina, porque ahí puede estar ocurriendo la inmunización. Ahora, de rutina, a estos pacientes de rutina, si son RH negativos, hay que aplicarles su primera dosis después de la semana 28 y la segunda dosis hay que aplicarle a las 72 horas después que dio a luz. O si ha tenido un aborto también a las 72 horas, ¿no? Entonces, esas son las indicaciones para colocarles una vacuna un poquito cara. Hay que colocarle eh, intramuscular, deltoides, en glúteo, etcétera. Pero tiene que aplicarse, porque si no se aplica, para el siguiente parto va a ser el problema. Se va a inmunizar la paciente y puede haber esos problemas de muerte fetal. Bueno, ahí está la fuente, el Becan y de la Universidad Autónoma de Madrid, el que quiera regresar. Gracias, chicos. Cualquier aclaración ya con la delegada. Muchas gracias, doctor. Muy bien, la Muchas clase está gracias, ahí doctor. en el intranet, por si acaso.